Egunon, queridos patitos, vamos a hablar de sistemas electorales. Modelo de democracia liberal, representativa. El punto de vista será el sistema que dirige o rige el propio sistema. Representación puede ser proporcional o mayoritaria. Las listas pueden ser abiertas o cerradas. ¿Cómo vota el elector? ¿Cuál es el distrito? Las circunscripciones electorales. ¿Dónde vota? Fórmulas electorales. Por lo menos conocida es una. La fórmula DONT, o mal llamada ley DONT. La representatividad. Acercamiento a la representación conceptualmente. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se representa? La soberanía popular. ¿Cómo se representa? Materialización de la representación. El Parlamento. Representar algo que está presente, aunque de hecho no esté ahí. Hacer presente algo que no está presente. Eso es representar. La comunidad política está presente, aunque de hecho esa comunidad no esté presente. ¿Cómo? A través de representantes. El origen último del poder está en la comunidad política. Parlamento, rey. Fin de monarquía absoluta. Oponer al rey otro poder mucho más legítimo. La representación. Modelo interpretativo. Autorización. Alguien a quien autorizamos a actuar en nuestro nombre. El representante adquiere unos derechos. El representado adquiere responsabilidades. Paga las actuaciones del representante. Responsabilidad. El representante es responsable frente a los representados. El representante debe rendir cuentas ante los representados. Ambas son exclusivamente formalistas. Se fijan en aspectos formales, dimensión jurídica y procedimental. No observan o analizan el acto, sino el elemento inicial o elemento final. Descriptiva. Espejo representante. Alguien o algo que se parece al representado. Representatividad. Simbólico. Alguien es representante porque lo representa simbólicamente. Adjudicamos al representante una representación simbólica de lo representado. Los representados deben creer en ello. ¿En qué consiste representar? Pues que el representante actúa por el representado. Defensa de los intereses del representado. Relación representado-representante. Pues tanto el representante como el representado tiene algo que decir. Son autónomos e independientes el uno del otro. Hay distancia entre el representante y el representado. Cada uno tiene capacidad autónoma de definir esos intereses. De alguna manera, el representado afecta a las decisiones del representante. La representación, como actividad, debiera consistir en una actividad que supone un actuar por otros en defensa de los intereses de esos otros, y en que esa defensa se inserta en una relación de representación que presupone una distancia entre los dos polos, representado y representante, y al mismo tiempo algún tipo de ligazón entre actuación representante y las demandas de los representados. Gobierno representativo. Sistema representativo. Representa a la comunidad política. No aquel que está legitimado por la comunidad para actuar y hacer obedecer sus decisiones a la comunidad. Por ejemplo, pues los marcas absolutos. No se preocupa por los intereses de la comunidad que procura el bienestar de la sociedad. Dictaduras paternalistas. Se debe mirar el control que la comunidad política ejerce sobre el gobierno. El sistema político está organizado de tal manera que los ciudadanos controlan efectivamente el funcionamiento del sistema político. El sistema político no actúa necesariamente como una actuación de representar a las demandas de la comunidad política. El gobierno representativo, en su configuración, se incluye una condición de sensibilidad respecto de las demandas de la comunidad política en el conjunto del funcionamiento del sistema. Hay una especie de acuerdo a largo plazo. Tiene
una traducción institucional en el sistema político. Supone un alto grado de institucionalización al servicio de la necesidad de alimentar la condición de sensibilidad. ¿Qué es lo representado? Representación hace como contrapeso, ¿no? Como contraparte al poder absoluto del rey. Se busca una fuente que permita establecer una, valga la redundancia, fuente efectiva de poder que se oponga al rey. Es depositario último del poder, la comunidad política, pueblo. Revolución Francesa, 1789. La Revolución Gloriosa, de 1688. Parlamento es Cromwell. Soberanía, representación popular. Separación de poderes. Imperio de la ley. Jerarquía de las normas. Representación pasa del ámbito jurídico al político. Interfiere en el depositario de la soberanía. Se representa al pueblo, pero ¿qué pueblo? La suma de los ciudadanos, los individuos que lo componen, el conjunto por encima de sus miembros individuales. Ambos conceptos llevan a distintos conceptos de soberanía. La soberanía fraccionada, cada uno de los ciudadanos son depositarios de una fracción de soberanía. Cuando juntamos los trozos, obtendremos la soberanía del pueblo. Y la soberanía nacional es indivisible, es del conjunto del pueblo. La soberanía fraccionaria supone la defensa del electorado derecho. Todos los miembros de la comunidad tienen derecho a elegir los representantes del pueblo, sufragio universal. La soberanía nacional supone el electorado funcional. Al elegir a los representantes, el que elige cumple una función que es la de elegir a quien representa al pueblo. Sufragio censitario, votan los que sean capaces de elegir. Mandato representativo / mandato colectivo, representan al conjunto de la nación. Democracia representativa desarrolla una estructura institucional específica que será la encargada de gobernar, pero de hacerlo en nombre de los ciudadanos, y esos encargados de realizar la tarea deberán ser elegidos por esa comunidad sobre la cual se gobierna. Igualdad de oportunidades en lo político. Formulación de las preferencias políticas de los ciudadanos. Expresión de esas preferencias políticas. No existirá una discriminación de una parte de los ciudadanos por el contenido u origen de las preferencias políticas. No basta con formular la igualdad, sino que deben existir garantías institucionales que aseguren esa igualdad de oportunidades. Son 4. Libertad de asociación y expresión, derecho de voto y libertad de candidatura, existencia de elecciones libres y periódicas, existencia de instituciones que hagan depender las decisiones gubernamentales del voto y de otras expresiones de las preferencias políticas ciudadanas. ¿Cómo se representa? Pues ya había parlamentos y cortes antes de la democracia. Asambleas medievales, de naturaleza diferente al parlamento moderno, refleja el modelo político en que se marcan sistemas descentralizados, feudal, muestra cómo se organizan los parlamentos, dos puntos de vista. El externo, proliferan los parlamentos, no hay un parlamento central, y interno. Son pluralistas en tanto que los miembros responden a ópticas distintas, pero es estático y obedece a divisiones en la estructura social y no a la formación de opciones políticas. ¿Qué es el mandato imperativo? Ese que la Revolución Francesa negó y que la Constitución Española de 1978 niega para el Congreso de los Diputados. Representantes designados por el sector al que representan responden con sus propios bienes frente a las consecuencias de las decisiones que adoptan. Y se pasa a un parlamento moderno.
El conjunto de los parlamentarios representan a la comunidad política y la asamblea parlamentaria constituye como órgano colegiado. Y todos los parlamentarios tienen los mismos derechos. Adquiere autoridad representativa sobre la comunidad frente al rey, cuando el Parlamento comienza a ser autónomo al rey, cuando el Parlamento programa sus propias sesiones. Produce que el Parlamento se coloque por encima del rey, se produce por el principio representativo. Se convierte en el vértice de la sociedad, input, parlamento. Concepto input y gobierno. Se forma a partir de las elecciones de los ciudadanos, representación de los intereses y gobierna. Composición de intereses, toma de decisiones que se legitiman por la voluntad general. Y aquí tendríamos corporativismo, neocorporativismo, corporación de intereses. Por ejemplo, Estados Unidos, el senador de Iowa, representante de no sé qué Incorporated. Afecta al principio de representación. Por ejemplo, Berlusconi, que era presidente de Italia, primer ministro, presidente de Mediaset, de Fininvest, de todas estas empresas, y a su vez era presidente del Milan, del club de fútbol. Función del Parlamento como órgano representativo. Representación. En su configuración intervienen en los ciudadanos a través de los procesos electorales. Además, se ve reforzada por el hecho de que los procedimientos electorales no se dividen únicamente a elegir los miembros del Parlamento, sino que supone el reflejo de la responsabilidad que los parlamentarios tienen ante la ciudadanía, que en elecciones periódicas pueden retirarles la confianza. Configuración pluralista. En su seno se recogen distintas opciones, las cuales tienen la posibilidad de expresar las demandas o intereses de distintos sectores de la sociedad. Significa que el Parlamento debe desarrollar una normativa que permita la expresión efectiva de las minorías. Controla al gobierno. Responsabilidad política ante el Parlamento. El gobierno, el cual debe contar con la confianza parlamentaria o arriesgarse a una moción de censura. Las decisiones más importantes del gobierno necesitarán de sanción parlamentaria. Elaboración política, fundamentalmente centrada en la producción legislativa. Tiene que ver con el control al Ejecutivo. Las leyes que el Parlamento aprueba suponen delimitar el marco en el que se puede mover la actividad del Ejecutivo. Por ejemplo, la elaboración de la ley de presupuestos delimita la capacidad financiera del Ejecutivo. Y ahí tenemos distinciones posibles del marco general del sistema entre presidencialista, semipresidencialista, parlamentario. Elecciones en un sistema político. Las elecciones no garantizan la democracia representativa. Elección es un mecanismo que se dota una colectividad para sumar preferencias individuales en torno al poder político. Procedimiento especial. Técnica de designación de autoridad, conquista, herencia, cooptación. El procedimiento es reglado, conocidas por los miembros de la colectividad. Según esas reglas, todos o una parte de la colectividad eligen a un grupo más pequeño para que ejerza la autoridad. La cuestión procedimental es vital. Reflejan, además, un principio fundamental. Se establecen unas fases, según Rocan, una evolución de la técnica de designación de autoridad, alto grado de restricción del derecho de sufragio. Pueden participar muy pocos, y la participación viene determinada por la pertenencia a un estatus social. Y luego venimos con la Revolución Francesa. El principio de igualdad supone modificar el sufragio. Se proclama el derecho igual de todos a participar en las elecciones. La igualdad es formal. En la práctica se mantiene la restricción del sufragio en relación a la renta o a la capacidad material. El que no tiene sustento económico no puede utilizar ni votar porque está pues demasiado ocupado en su sustento personal, material, y no puede pensar en la nación, no puede pensar en algo tan etéreo como la nación.
cargado de masas al irse extendiendo el sufragio. Se eliminan las restricciones, pero no todos los votos valen igual. Desigualdades respecto a la calidad del voto. Unos electores tienen más votos, educación, renta. Las desigualdades de calidad del voto van desapareciendo y nos encontramos con el sufragio universal masculino a partir de la mayoría de edad. 25 años, 21, 18, dependiendo de las épocas. Aparición del sufragio universal, derecho ampliado a las mujeres. Se traslada la igualdad a los representantes, posibilidad de ser elegido. A partir de ese momento es necesario otorgarles un sueldo. Progresiva asunción del principio igualitario de la participación de todos los ciudadanos en la determinación de la comunidad política. ¿Qué nos permite hablar de decisión? La posibilidad de elegir entre dos o más opciones libremente. Elecciones competitivas. Incluyen la posibilidad de elegir entre dos o más opciones diferenciadas. Elecciones no competitivas. Es imposible elegir entre dos o más opciones. Las dosificación, la clasificación se elabora en la base a elementos normativos. El debe ser que desde esa concepción liberal, pluralista, de la democracia representativa, señala la existencia de un marco de garantías jurídicas para el ejercicio de derechos y garantías públicas, derecho de asociación, reunión y expresión. Capacidad o posibilidad de determinar libremente el sentido del voto entre esas opciones diferenciadas. Nolen dice, las elecciones competitivas se definen por la existencia de pluralismo político. Y siempre que el pluralismo se limite, empieza a disminuirse el carácter competitivo de las elecciones. Está garantizado en base a 5 principios: libertad de candidatura, competencia entre candidatos, igualdad de oportunidades en la contienda electoral, libertad de elección, existencia de voto secreto, elección revocable en procesos electorales sucesivos, pluralismo político limitado. Serían elecciones semicompetitivas. Podemos encontrarnos con una suspensión exterior y con una ausencia de dichos principios, y hablar de elecciones no competitivas, ausencia de pluralismo político. Las elecciones no suponen únicamente un procedimiento de designación de autoridades, sino que también define un procedimiento para la competencia por el poder político, cauce para la lucha entre opciones políticas distintas. Las elecciones van a suponer el factor fundamental de legitimación del sistema político definido por el de representación. Las elecciones definen el origen de la autoridad y también supone el mecanismo fundamental a través del cual los representantes son responsables ante quienes les eligen en función al carácter temporal de las elecciones. Deberán obtener la reválida de los electores o exponerse a su sanción. Por lo tanto, las elecciones definen el procedimiento por el que la relación representante y representado se expresa. Otras funciones de las elecciones sirven para integrar a la comunidad política, darle a la ciudadanía el sentimiento de pertenencia a un país. Es en las elecciones cuando, de manera más directa, se hacen conscientes los ciudadanos de su participación en el sistema. Además, en este contexto, los electores suelen estar expuestos en mayor grado a símbolos y a elementos que expresan esa unidad. Somete las decisiones políticas de los gobiernos a la voluntad de los ciudadanos,
Cuando se necesita la votación para refrendar la continuidad no de los representantes, sino representados, estos conscientes de que no pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, o a lo largo en el tiempo con los votantes, de los cuales dependen su propia posición de autoridad. Funcionamiento del sistema político no solo determinan mayoría de gobierno, sino también una fuerza de oposición que deberá controlar la actividad del gobierno y que al mismo tiempo preparará a la oposición para que, bueno, eventualmente alcance el poder. Además, también sirve para reclutar a las élites políticas al pasar la prueba electoral de refrendo de la voluntad de la ciudadanía. Tres conceptos, evidentemente, como es el proceso electoral, el derecho electoral y el sistema electoral. El proceso electoral sería un enfoque temporal. Un proceso comienza con la convocatoria de elecciones que finaliza con la proclamación de los candidatos electos. Deja en el aire la interrelación entre diversos aspectos que conforman las elecciones. El cómo sea un elemento acaba afectando a los demás. Interdependencia de elementos que acaba configurando la naturaleza del sistema. Sistema electoral. Diferenciamos con el derecho electoral. Regulación jurídico positiva. Regulaciones jurídicas que afectan y o condicionan distintos aspectos de las elecciones. En este sentido, es demasiado amplio para el análisis politológico que las analiza las elecciones desde el punto de vista que es el pues el elemento que asegura, valga la redundancia, el elemento de la representación. Elementos que influyan, configuran la decisión del elector, expresión, voluntad, ciudadanos, y aquellos elementos que determinen el cómo se traduce la preferencia política de los ciudadanos en autoridad representativa. Diputados, concejales, decisión del elector, derecho de sufragio, modalidad del voto, estructura de la candidatura, condición, como se expresa la preferencia política ciudadana en las elecciones. Y, evidentemente, traducción de representación en autoridad. El distrito electoral pues determina cómo se traduce la decisión electoral en representación. Traducción de los votos en representación a partir de las fórmulas electorales. Existen muchas alternativas a todos los elementos citados, o que complejiza el sistema de ser interdependientes. Decisión del elector, el derecho de sufragio. Puede ser activo o pasivo. Activo, derecho a votar. Pasivo, derecho a ser elegido. Caracterizado, modelo liberal, pluralista, en base a que el derecho de sufragio sea universal, igual, libre, secreto y directo. Circunscripción o distrito electoral. Importancia fundamental es la dimensión territorial de la elección. Delimita territorialmente la decisión electoral. Colegios electorales, jurisdicción electoral, división administrativa. Delimita los votos que se computan, los escaños que se reparten. Puede ser distrito único, distrito múltiple. Tamaño o magnitud del distrito por los escaños que reparte. Dos tipos: uninominales, donde se reparte un escaño, o plurinominales, donde se reparten dos o más escaños, siendo caracterizados como pequeños, de menos de 6, entre 2 y 6, medianos, entre 6 y 10, y grandes, de más de 10 en cuanto a reparto de escaños. El tamaño del distrito repercute en cómo el sistema electoral puede reflejar las distribuciones de las preferencias políticas de los electores en nivel de representación. Equilibrio entre los distritos. Relación entre el número de votantes del distrito y la representación que se le otorga. Criterios de división del territorio electoral. Manipulación de los distritos, el conocido gerrymandering, de Jerry Mander en los Estados Unidos, respecto a la distribución de la Cámara de Representantes.
¿Mm? Esto es un tema bien interesante. O París y el Partido Comunista Francés, otra historia bien interesante. O Irlanda del Norte y los católicos para municipios. Por ejemplo, Derry, que con un 60% de católicos y 40% de protestantes, pues había una distribución 12-8 en el ayuntamiento. Barreras electorales, límites en términos de número de votos necesarios que una determinada candidatura debe superar para entrar a representar, es decir, entrar al reparto de escaños. Se expresa en un porcentaje sobre el voto válido, voto a candidaturas más voto blanco, o a candidaturas. Dificulta la representación a las minorías. Ciertamente, las fórmulas electorales pues pueden ser mayoritarias, sistema de mayoría románica, sistema proporcional, fórmula de cociente electoral. La fórmula de cociente electoral a una determinada cantidad de votos corresponde a un escaño, es decir, un escaño por 50.000 votos. Precio por cada escaño. ¿Cómo decidir cuál es el número de votos correcto? X igual a número de elección entre número de escaños en el distrito a varios repartos, con lo que se rompe el principio de estricta proporcionalidad. Y también está la fórmula de divisor, cociente electoral automático o fórmula número uniforme. Por ley se fija el número de votos necesarios para obtener un escaño. Cámara no estable en tamaño según participación, por ejemplo, un escaño cada 20.000, 200.000 votos, total de la Cámara, 10 escaños. Pero si de repente, botiti flop, aparecen 2 millones de votos, la Cámara tendría 100 escaños. Fórmulas de divisor, con la fórmula DONT o Saint League, fórmulas, de cifra más alta. Tipos de sistemas electorales, mayoritarios, proporcionales, mixtos, por ejemplo, mixtos en Alemania, principio de representación sociológica, representatividad, para ser tal, debe reflejar la composición plural o del electorado, o funcional, deberá posibilitar que el interés general del pueblo decida, que la mayoría gane las elecciones, busca la distorsión entre votos y escaños. El sistema o responde a uno o responde a otro. Elección proporcional, pues ciertamente elección mayoritaria, o una, o proporcional, o mayoritaria. Los electos de los sistemas electorales tienen legitimación, legitimidad y gobernabilidad, efectos dirigidos a reflejar la variante de representación en la cual se inspira, mayor o menor proporcionalidad en la traducción en escaños, fragmentación de la representación parlamentaria, mayormente multitud de partidos en el arco parlamentario, formación de mayorías o la formación de coaliciones de gobierno, democracia consociativa o de adversarios, el sistema electoral, mayormente determinación de la repercusión de la acción ciudadana a la hora de elegir candidatos a la hora de votar, uno o varios votos, la existencia del voto plural, concentrar voto, candidato minoría, acceso de minorías a representación, fórmulas electorales mayoritarias, extremos, incluyen primas, se exagera en demasía la mayoría, han pasado a mejor vida. La Segunda República en España, en Italia, con el Duce, Turquía, hay mayoritarios clásicos, otros que promueven las mayorías, proporcionales aproximados, proporcionales puros. El sistema británico, bastiones electorales y distritos marginales. El sistema francés, pues, que gana holgadamente. Sistemas que promueven mayorías a medio paso, efectos mayoritarios. Caso irlandés, factores correctores de la proporcionalidad, elecciones proporcionales mejoradas, barreras electorales altas, exigir un determinado tope, presentar candidatura en todas las circunscripciones, proporciones en Japón, proporciones aproximadas, evitar un excesivo fraccionamiento del Parlamento en multitud de partidos, evidentemente los puros, índices de fragmentación de RAE, donde F es 1 menos EP al cuadrado,
0,5 sería el punto medio, y si x es menos de 0,5 hay un partido dominante, y si x es más de 0,5 hay partidos múltiples. Luego está el índice de la Akson y de Takepera, número efectivo de partidos, donde 1 entre EV al cuadrado, o NEP, donde 1 entre 1 menos F. Sistema electoral y sistema de partidos. Duvergier, los partidos políticos, según un número de partidos referentes. Sistema electoral tiene consecuencias sobre el sistema de partidos. Elecciones de formación de la representación de las fuerzas políticas. Se deben reducir tus opciones políticas a una papeleta, lo que supone una deformación de tus preferencias. Los partidos políticos expresan opinión pública y contribuyen a crear la opinión pública y la opinión publicada. Lo natural, el dualismo, enfrentamiento entre dos poderes, bipartidismo, sistema electoral culpable de la no recomposición al natural bipartidismo. Y tendremos el factor mecánico y el factor psicológico, el llamado voto útil. RAE habla de que favorecen a partidos con mayor porcentaje de voto y perjudican a los partidos menores. Tesis de semejanza, efectos que todos los sistemas producen, y luego tesis de diferencia. Efectos próximos, lejanos, influencia mínima del sistema electoral, importancia, factores sociales, partidos minoritarios con fuerte implantación local. Por ejemplo, el SNP, el Scottish National Party en Escocia, se fija en el distrito. Sartori habla de distorsión de proporción de voto y proporción de escaños, de desproporcionalidad y efecto inmediato, indirecto, pasa a través del elector. Rechaza el factor mecánico y admite factor psicológico, el voto útil. Bipartidismo a nivel de distrito, por el voto útil. Sistema electoral fuerte o débil. Sistema de partidos fuerte, débil. Si el sistema de partidos es fuerte y el sistema electoral es fuerte, hablaríamos de bipartidismo. Si el sistema de partidos es fuerte pero el sistema electoral es débil, hablaremos de multipartidismo. Si el sistema electoral es fuerte pero el sistema de partidos es débil, hablaríamos de bipartidismo por distrito. Y si el sistema electoral es débil y el sistema de partidos es débil, pues casi que mejor te vas buscando una nueva constitución. Homogeneidad o dispersión del electorado en los distritos, que dice RAE. ¿Cuáles serían elementos del sistema electoral? Pues decisiones que afectan al elector, derecho de sufragio, modalidad de voto, estructura de la candidatura, distrito electoral, circunscripción, cómo se producen los votos en representación, introducción de los votos en representación a partir de fórmulas electorales. Hay muchas alternativas en este componente, en complejo, por tanto, bueno, casi no encuentras de sistemas electorales y ciertamente puede ser activo, derecho a poder votar, o pasivo, posibilidad de capacitación de ser elegido. Activo, bueno, se conoce el modelo liberal, y ciertamente ahí tenemos que el sufragio debe ser universal, igual, libre, secreto, directo, universal, no censitario, muy limitado. Igual, pues no más votos para los más listos. Desigualdad con tamaño por distrito, libre. No hay presión sobre ejercicio del voto. Y ciertamente no hay un determinado sentido del voto. Debe ser secreto. Se simboliza en el interior, ciertamente, que es para asegurar la libertad. No es obligatorio. Y que cada uno enseñe su voto, evidentemente. Que cada uno pues lo tiene, lo mete en la urna y nadie tiene por qué saber a quién vota. En directo, pues el hombre o mujer, el votante, pues elige a sus representantes sin intervención ni intermediarios. Y su elección y la de los representantes, pues antes unos notables y luego representantes compromisarios, pues y ahí estaría el tema de la disciplina de voto.
hay un modelo, pues ciertamente se discriminan número de votos, el distinto distrito de votante, y ciertamente único, vota múltiple, a varios, depende de la cantidad de cada distrito, múltiple tantos votos como representantes, voto limitado, puede existir, también, bueno, más votos, pero menos que representantes, a elegir también hay modalidades, al voto acumulativo, modalidad múltiple, pero los votantes pueden acumular sus votos sobre una misma candidatura. Por lo tanto, ciertamente es un tema bien interesante este del eh, sistema electoral, hasta el punto de que personas como Víctor San Roma hablan de esto como el método San Roma y algún otro libro que tiene en publicación y que ha sido tratado en algún conversatorio. Por lo tanto, los sistemas electorales son importantes. Y sin más, queridos patitos, esperemos haber hecho algo bien, por lo menos con este documento. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpen.